Génesis capítulo 39, versículos del 1 al versículo 12. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí todos, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Pueden tomar asiento. Qué historia tan increíble, qué historia tan especial. ¿Quién era José? Porque aquí encontramos que la palabra de Dios nos está hablando de este personaje, José. Bueno, algunos de nosotros conocemos quién es José, y lo conocemos como José el soñador. José era hijo de Jacob. José era nieto de Isaac, y era bisnieto de Abraham. José era el último de los hijos, hasta donde él sabía, de los hijos de Jacob, porque después nace Benjamín. José fue odiado por sus hermanos por cuestión de uno de los sueños, o de los sueños que Dios le dio a José, de que el sol y las estrellas se iban a inclinar hacia él, y también como aquellos manojos de trigo se iban a inclinar hacia él, dando a entender que él un día sería importante y que sus hermanos se iban a inclinar hacia él. Y entonces, ¿quién no se enojaría si yo sé que yo me voy a quedar en la pobreza y mi hermano va a quedar como jefe de una empresa? Y entonces los hermanos de José no estaban contentos con José. Aparte de todo, José, su papá le regalaba ahí de repente algunos regalitos bonitos, unos zapatos bonitos, pero dice la Biblia que le regala una túnica de colores. José era odiado por sus hermanos. Pero también José es vendido después por los ismaelitas y comprado por los egipcios. Potifar lo compra, lo trae a su casa, y en su casa dice la Biblia, en donde nosotros acabamos de leer, que este hombre importante del rey de Egipto le pone a manos de José todo lo que él tenía. José era un mayordomo, y dice la Biblia que casi todo lo que él tocaba era bendecido de parte de Dios. El jefe de José no se preocupaba, él estaba tranquilo y calmado por cuestión de que José era un hombre responsable.
Pero un día viene esta mujer, esposa de José, y se trata de aprovechar de José. ¿Qué le habrá dicho la esposa de Potifar? Quizá le dijo: mira, mejor que me hagas caso, o si no te va a ir mal. Mejor que me hagas caso, o si no te voy a meter en la cárcel. Nadie se va a enterar. Nadie sabrá lo que estamos haciendo. Y sabes, así a veces es el diablo. Hey, nadie sabrá que te robaste 30 pesos o 300 pesos. Nadie sabrá que no diste bien el cambio. Y nosotros somos los que sabemos que nos estamos quedando con ese dinero. Nadie sabe que vives quizás la vida como la vives. Nadie sabe lo que estás escuchando. Nadie sabe lo que estás viendo. Toda la gente hace lo mismo. Y eso es lo que el diablo nos alcanza a decir. El día de hoy vamos a poner la siguiente imagen, por favor. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de a pesar de la presión. ¿Qué hacer a pesar de la presión? A pesar de la presión, porque José tenía aquí mucha presión. Esta mujer lo presionaba. Esta mujer le echaba ojitos. Esta mujer estaba constantemente ahí al acecho. Y sabes que la presión va a llegar y la presión va a venir. Muchas veces tenemos presión en el trabajo. Alguien te dirá que no reportes todas las entradas. Amén. Alguien te va a decir que no tienes que llegar temprano, que puedes cambiar tu tarjeta de entrada y le puedes hacer de otra manera. Alguien te dirá que puedes tomar algo de la caja, del dinero por supuesto, y que no hay problema. Alguien te dirá que puedes echar menos gasolina, que puedes echar menos gas, que puedes echar menos kilos de tortilla. Alguien te va a decir, siempre vamos a tener presión. José tenía esta presión. Dice la Biblia que finalmente cuando esta mujer lo acorrala, José sale corriendo. Y vamos a regresar aquí a Génesis y ver lo que le pasa a José. Génesis capítulo 39. Y vamos a ir más adelantito, ahí en el versículo 19. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. El esposo de esta señora le creyó más a su esposa y dice que se enojó. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso ¿en dónde? En la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿A dónde fue a terminar José? José fue a terminar en la cárcel. Toda esa presión que José tenía, toda esa presión de hacer lo incorrecto, de hacer lo que no estaba bien. Su jefe confiaba en él. Él sabía que José era responsable. Él sabía que José era una persona íntegra. Y la integridad no me quiero adelantar, pero ¿qué es integridad? Integridad es hacer siempre lo correcto, siempre lo que es honesto en todo tiempo, a pesar de las consecuencias. No importa cuáles vayan a ser las consecuencias, yo me voy a asegurar de que voy a hacer lo correcto. Y en todo esto José sabía qué era lo correcto. Sabía que lo correcto era que no importaba la presión que esta señora pudiera poner en él, él sabía que él tenía que hacer lo correcto. Pero esta señora no lo dejó y al final lo acusó. José, sabiendo lo que las consecuencias que iban a ser para José. De la misma manera,
tenemos nosotros que recordar lo importante que es hacer lo correcto en todo tiempo. Como cristianos debemos de asegurarnos de que hacemos lo que es honesto, lo que es correcto en todo tiempo, me cueste lo que cueste. Hace tiempo recuerdo que en cuanto a poner gas en la casa, en esas cochinas que le llaman, ¿verdad? O tanque estacionario, que ya nadie usa ese nombre, pero pusimos ahí gas en la casa y uno de los hermanos me dijo: pastor, si alguna vez yo no puedo llevarle gas, de esta y de esta manera, nosotros los gaseros, él me dijo, yo no, pero los gaseros así le hacen. Se quedan con la mitad del gas y se quedan con la mitad del dinero, y así le hacen todos. Pero pastor, yo no, y yo le voy a llenar su tanque bien. Pero un día el hermano no pudo venir y pedimos que viniera el gas. Cuando ya finalmente le habían puesto supuestamente 500 pesos, subo a la azotea, checo ahí cómo estaba el gas, y la marca donde yo sabía que debía de subir esa aguja no había subido. Le dije, hey, ¿qué pasó? No, pues ya es que el gas se va todo en la tubería. No. Yo quiero mis 500 pesos. Con amor y cariño se los dije, amén. Y entonces le gritaron desde la azotea, jefe, que los 500, ¿y cuánto le falta? No, pues 12%, ahí va. Así como normal. Ya quedó, ok. Ok, muy bien, gracias. Y se fueron. ¿Sabes? Todo el mundo dice, hey, todo mundo evade, todo el mundo le hace así, todo el mundo no le echa todo el gas, no le echa toda la gasolina, no le echa todas las tortillas, no le echa todos en el kilo de huevos, le quitamos 1, 2 o 3, no hay problema. Alguien te va a decir cómo evadir impuestos, alguien te dirá cómo engañar, alguien te va a decir cómo mentir. En la escuela, alguien te dirá cómo puedes hacer trampa en el examen. Alguien te dirá cómo puedes hacer tus reportes usando ChatGPT. Si haces un examen en línea, tendrás la tentación de hacer trampa. Tendrás la tentación de irte de pinta. Irte de pinta. A mí se me ha olvidado, pero mi esposa estaba platicándonos la otra vez, y cuando ella iba en la secundaria, en un semestre faltó de 90 días que tenía que ir en 6 meses, faltó 60. ¿Y qué hacías? Pues me iba de pinta. Y mis hijas, ¿y qué es irse de pinta? Le digo, no, ni les digas, porque estas muchachas luego aprenden. Y 60 días, ¿y así aún pasaste? Dice, sí, así aún pasé. Es que en Estados Unidos los pasan, ¿verdad? No importa. Ahora es lo mismo que está pasando en nuestro país. No tienes que estudiar, no puedes hacer trampa, haz examen si quieres, no hagas examen si quieres, porque no queremos ofender tus sentimientos. Y jóvenes, estamos cayendo en cosas graves que Dios dice, hey, yo estoy buscando integridad. Necesitamos integridad. A propósito, estaba yo también recordando cuando estábamos platicando todo esto, que por lo menos, yo sé, el pastor es casi perfecto y hermosillo, pero el pastor, yo recuerdo en la secundaria que un día yo me fui de pinta. Mi mamá no lo sabe, qué bueno que el día de hoy no vino, pero me fui de pinta. Y mis hijas, ¿y a dónde te fuiste? Pues me fui de pinta con mis amigos, y nos fuimos de pinta. Por lo menos en una ocasión es lo que me recuerdo. Qué bueno que no me pongo a pensar en eso. Pero en la escuela, en el trabajo, allá afuera, tenemos una presión constante que si no hago esto, va a acarrear consecuencias. Y el diablo lo que me dice, no, mira, si tú te mantienes íntegro, si tú te mantienes íntegro, tu manera de vivir
va a haber consecuencias graves y tú no quieres eso. Lo que le sucede a José es que lo meten en la cárcel. Lo meten en la cárcel. De acuerdo a Google, ¿qué es integridad? Es una persona íntegra, es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera, es lo que dice Google, para Dios es lo que es bueno de acuerdo a la Biblia. Pero la gente dice todo aquello que considera bueno para la misma, sin afectar los intereses de otros individuos. Pero bíblicamente la integridad es hacer lo correcto siempre a pesar de las consecuencias, porque va a haber consecuencias. Proverbios capítulo 10, ve conmigo Proverbios capítulo 10, vamos a ver algunos versículos que están aquí en la palabra de Dios en Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Proverbios capítulo 10, versículo 9. La integridad es hacer lo correcto siempre. Proverbios 19 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que camina en integridad anda confiado. Hace años, cuando apenas mi esposa y yo nos íbamos a casar, yo estaba con el pastor Víctor Álvarez y tenía que renovar mi permiso de 6 meses, un permiso de turista. De tal manera que cruzo la frontera hacia México, regreso mi papelito, la persona ahí me dice: mire, le quedan 3 meses más, no lo regrese. Dije: no lo necesito ahorita, me voy a casar y necesito más tiempo. Mire, si usted lo necesita, aquí estoy yo. Dije: ok. Me crucé de regreso para Estados Unidos. Me cancelan mi visa. No me dan el permiso que necesitaba. Le hablé a mi novia, mi prometida, se puso a llorar. Me dijo: tienes que hacer lo que tienes que hacer, no importan las consecuencias, crúzate de mojado. No es cierto, no me dijo eso, pero estaba llorando, o casi llorando. Me cruzo a México de nuevo, me cruzo porque no me dejaron entrar. Se siente feo cuando uno lo retachan, me cruzo, así iba de regreso, toda la gente para acá y me iban viendo, yo así como... Y recuerdo el papelito que tenía 3 meses. Voy, lo pido. Y dice: aquí está, lo estaba esperando. Y me lo da. Y regreso nuevamente a cruzar hacia Estados Unidos del otro lado. Y en el pasaporte hasta atrás decía que estaba cancelado, pero el papelito decía que tenía 3 meses. Entonces abrieron mi pasaporte, vieron el papelito, me dejaron cruzar. Dije: Señor, gracias. Pero cuando crucé y llegué a la calle, en ese momento que pasa una patrulla del Border Patrol. Y cuando pasa, ¿sabes lo que hice? Dice así como: me van a agarrar. Y sentí feo porque, ¿verdad? Sentí como cuando los paisanos cruzan así, sentimos que todo mundo anda detrás de nosotros. Dice la Biblia: el que camina en integridad anda ¿qué? Confiado. ¿Sabes que cuando caminamos en integridad no andamos temerosos? No andamos pensando: ay, me van a cachar. No andamos pensando: me van a agarrar. No andamos pensando: ahí viene la migra, corre. No andamos pensando que nos vamos a meter en problemas. ¿Por qué? Porque si ando en integridad, ando confiado. Pero cuando yo entré de mojado al país de mi esposa, porque ella me lo rogó, no quería quebrar yo su corazón, cuando entro, pensé que todo mundo andaba detrás de mí. Vi a la patrulla y ya quería correr, pero dije: no, si actúo como que ando mal aquí en este país y entré mal, mejor voy a actuar normal. Y entonces empecé a caminar normal.
así como que todo normal. Llegué 2, 3 cuadras, encontré un teléfono de paga, le hablé al hijo del pastor Víctor Álvarez, me recogió ahí en una tienda, y cuando me subí, ahora sí, ya estoy bien. Y estuve 2, 3 días, dije, esto no está bien. Mejor me voy de este país. Adiós, mundo cruel. Me crucé de regreso a México. Dejé ahí algunas cosas en orden. Regresé a Monterrey. Fui a Tijuana. Y bueno, de ahí se cambió la boda a Tijuana. Esa fue la razón que ya no nos pudimos casar en California. Pero cuando andamos en integridad, ¿sabes lo que pasa? Andamos confiados. Andamos confiados. Hay un dicho que dice: el que nada debe, nada teme. Ve lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 3. La integridad es hacer siempre lo correcto. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están ¿en dónde? En todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Sabes que Dios ve todo lo que hacemos en todo lugar? No importa donde yo esté, Él sabe y conoce mis pensamientos. Él sabe dónde yo estoy. Él sabe lo que yo estoy haciendo. Y cuando a José, esta señora lo atrapa y le dice, ¿verdad? José, eres bien chulo y hermoso y hermosillo, porque dice la Biblia que era bien hermoso. José dice, ¿cómo pues haría yo este pecado contra quién? Contra Dios, contra Dios. ¿Por qué? Porque José sabía que era Dios quien estaba viendo todo lo que José estaba haciendo. Bien, José pudo haberle dicho a la señora, a ver, déme un chancecito, voy a ver si su esposo viene. No, se fue ahorita está en el campo, las personas de la casa no están, ok, nadie nos puede ver. Pero José dijo, no, ¿cómo yo puedo hacer este grande mal contra Dios pecando? ¿Sabes que la integridad es hacer siempre lo correcto todo el tiempo, pero recordando que Dios lo ve todo? Dios lo ve todo. Y entonces yo me debo de recordar a sí mismo que Dios está en todo lugar. Cuando Adán y Eva pecan contra Dios, yo creo que Adán y Eva no era una manzana la que comieron, sino fue un mango. Y comen el mango, porque la Biblia no dice qué fruto era. Comen el mango o la fruta que haya sido, la que más te guste, un kiwi. ¿Quién les gusta el kiwi? Que no muchos. Duraznos. Okay. Y entonces come la fruta Adán y Eva, y Dios los comienza a buscar. Pregunta, ¿sabía Dios dónde estaba Adán y Eva? Sí, Dios sabía dónde estaban ellos, pero Dios estaba haciendo esa pregunta para que ellos respondieran a Dios, Señor, aquí estoy y reconozco mi pecado. Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado, pero Dios sabe exactamente dónde tú estás. Si Dios sabe cuántos cabellos tengo y cuántos cabellos me quedan, Dios sabe dónde estás tú. No podemos escondernos de Dios. Pero puedo esconderme de la maestra, sí, pero no te puedes esconder de Dios. Puedo esconderme del pastor. Viene el pastor y a lo mejor ahí están los hermanos haciendo algo malo. Abren la ventana. El pastor cierra la ventana, arreglan todo adentro, guardan la droga, guardan esto, guardan aquello, se ponen sus vestiditos de Sunday School, ¿verdad? Todos bonitos y una sonrisa, ¿verdad? A lo mejor hasta se tienen que poner manga larga porque a lo mejor andan bien rasguñados porque se acaban de pelear. Pero no te puedes, a lo mejor te puedes esconder del pastor, pero no te puedes esconder de Dios. A lo mejor te puedes esconder de las autoridades, pero no te puedes esconder de Dios. En esta semana apareció una noticia de un niño que
le decía a la niñera, porque salieron los papás, dejaron una niñera por una noche con 3 niños. Pero uno de los niños le dijo a la niñera: hay un monstruo abajo de mi cama. Le dijo: ay, niño, ¿cómo crees? Sí, hay un monstruo abajo de mi cama. Ay, mira, te voy a demostrar que no hay monstruo debajo de tu cama. Y la niñera, ¿verdad?, se agacha, ve debajo de la cama y había un intruso. No sé quién gritó más, si el intruso o la niñera. Los dos gritaron, se agarraron a golpes, sale corriendo. La niñera lo reconoció. Se va y se esconde el muchacho de 27 años, ya no tan muchacho. Al día siguiente lo encuentran y lo meten a la cárcel. Se estaba escondiendo, pero al final lo agarraron. A lo mejor me puedo esconder de las autoridades, pero no nos podemos esconder de Dios. Dios está en todo lugar. Proverbios capítulo 19, ve lo que dice el versículo 1. Proverbios 19, 1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo, que el mentiroso o el engañador o el que no es honesto. Porque dice la Biblia, mejor es el pobre. ¿Qué le pasó a José? José, esta persona lo culpa realmente de algo que él no había hecho. Y por esa persona, esta señora que lo culpa, ahora José, entre comillas, lo perdió todo. ¿Sabes que cuando seguimos a Dios, a veces la gente va a decir: ay, me cae bien gordo ese cristiano, esa persona que siempre habla de Dios, que siempre va a la iglesia, es muy responsable, es íntegro? La persona, muchas veces las personas no les vas a caer bien. Y quizás vas aún hasta estar en pobreza, que yo creo que es raro, pero lo que Dios está tratando de decir es que más tesoros tenemos nosotros de parte de Dios que de los que podemos encontrar en este mundo cuando mentimos y hacemos cosas que no están bien. Dios quiere que nosotros seamos íntegros. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, ve lo que dice el versículo 14. Josué capítulo 24, versículo 14. Aquí nos habla acerca de algunas cosas que ya cuando José han cruzado hacia la tierra prometida, José está hablando con su pueblo y está diciéndoles en Josué 24:14: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad. ¿Sabes que Dios quiere que le sirvamos con integridad? Es parte de los requisitos de parte de Dios. Dios quiere que sea honesto, pero a veces somos honestos cuando nos conviene. Y la integridad es cuando a veces no me conviene. La integridad es en todo tiempo. La integridad es a pesar de las consecuencias y de los problemas. Necesito ser íntegro. Vean lo que dice entonces Josué 24:14: temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ve conmigo a Job capítulo 2 versículo 9. Job capítulo 2 versículo 9. En la Biblia encontramos a varias personas que guardaron su integridad. Uno de ellos fue Job. Job, después de que lo perdió todo, Job, después de que ahora tenía esta lepra en todo su cuerpo, Job, aún y a pesar de que él había servido a Dios, ahora él estaba sufriendo, y su esposa, viendo la vida de Job y la salud de Job, le dice esto en Job capítulo 2 versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu qué? Tu integridad. Maldice a Dios. ¿Y qué?
y muérete. Le dice, mira Job, ya, ¿por qué no mejor maldices a Dios y que estar sufriendo? Y Job dice, no, yo prefiero estar sufriendo que servir a Dios sin integridad. Job decía, para mí es mejor servir a Dios con un corazón íntegro, con un corazón en donde yo no tenga odio contra Dios, en donde yo no tenga enojo contra Dios, en donde yo esté bien con Dios. Yo necesito mantenerme íntegro, yo me necesito mantenerme amando a Dios, necesito seguir sirviendo a Dios a pesar de donde yo estoy, a pesar de esta enfermedad, a pesar de mis problemas. Yo voy a seguir adelante. Y Job nunca puso despropósito alguno contra Dios y nunca maldijo a Dios. Job dijo, Señor, si esto es lo que tú quieres para mí, yo estoy dispuesto. Ve conmigo a 2 de Samuel capítulo 11. Segundo libro de Samuel capítulo 11. Aquí está otra historia acerca de David y Urías. David y Urías. Segundo libro de Samuel capítulo 11. Se supone que aquí en 2 de Samuel 11 David debió de haber salido a la guerra. David no sale, sino que se queda. Y mientras se queda ahí David y no haber salido a la guerra, encuentra a una muchacha que ya estaba casada, la trae a su palacio y se entera que esta muchacha, su esposo, era Urías. Y dijo David, ay, necesito hacer algo, porque quizás esta muchacha ahora está embarazada y mejor le echamos la culpa a su marido. Y entonces mandan a traer al marido de Betsabé, que era la muchacha o la señora. Pero vean lo que dice segundo libro de Samuel capítulo 11 versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Le dijo, hey, ¿cómo está el general Joab? Y Urías era un soldado. Le dijo, mi capitán Joab, general, está bien, don presidente, rey, o era el rey de Israel. Y luego le dice, ¿y cómo está la salud del pueblo? Y le contesta de la misma manera. ¿Y cómo está la guerra? No, pues la guerra está muy mal. Versículo 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Wow, David le dio ahí una canasta de frutas. Versículo 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Sabes que Urías pudo haber regresado a su casa? Urías pudo haber dicho, wow, me merezco un descanso. He estado allá en la guerra y Dios ha visto mi esfuerzo, mi sudor y cómo yo necesito un descanso. Señor, gracias por el descanso. Gracias por mi rey David que me está mandando a mi casa. Y si él se pudo haber ido a su casa a disfrutar una serie de Netflix, a estar con su esposa, con su familia, con sus hijos. Pero ¿sabes qué? Él dijo, no, esto no está bien. ¿Cómo yo me voy a ir a mi casa y mis compañeros de guerra allá en la guerra? Esto no está bien. No importan las consecuencias, yo me voy a quedar aquí. No importa que yo esté aquí a la puerta del palacio y el frío o el calor, yo me voy a quedar aquí. ¿Sabes por qué? Porque Urías tenía un corazón íntegro. Íntegro. Le mandan a decir al rey David, ¡hey! Urías no se fue a su casa. Y David, el rey, dice, ¿pero cómo? Urías, no lo puedo creer. Y David con su pecado, un pecado lo lleva a otro pecado y otro pecado lo lleva a otro pecado. Pero Urías
era íntegro y David lo manda a traer de regreso. Y le dice en el versículo 13, David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no ¿qué? No descendió a su casa. Otra vez. Mira, David le decía, mira, tómate un poquito acá de vino. No, señor, ¿cómo? No, y me imagino a David, ¿verdad? Echándole ahí el vino para emborracharlo. Y a pesar de cómo estaba Urías, tuvo ese conocimiento de decir, yo no puedo regresar a mi casa, y no regresó. Y entonces David dijo, ¿qué puedo hacer? Con este Urías no lo puedo creer que no se ha ido a su casa. Cualquier otra persona se hubiera ido a su casa. Urías tenía presión. Urías tenía presión de parte del rey. ¿Qué harías tú si alguien te presiona, un jefe tuyo, una persona que está en autoridad y te presiona y te dice, hey, haz esto, hey, haz aquello que no estaría bien? Urías, en su integridad, pensando cómo estaba la guerra y pensando que él no podía regresar, se queda y no va a su casa. Y entonces David dice, ok, ya sé, voy a escribirle una carta al general y le voy a decir que pongan a Urías hasta el frente de la batalla para que lo maten. Versículo 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano ¿de quién? De Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y ¿qué? Y muera. ¿Sabes que David fue autor intelectual de la muerte de Urías? Y Urías, al recibir esta carta, pudo haber dicho, ay, vamos a ver qué escribió el rey. ¿Tú qué hubieras hecho, hermano? ¿Verdad? Vamos a ver qué escribió el rey. Me voy a hacer 20 horas de aquí a la guerra y no tengo nada que leer. No me traje mi celular para estar viendo TikTok por todas las 20 horas de camino, y a lo mejor en algunos lugares no voy a tener recepción. Entonces voy a abrir la carta. Pero ¿sabes qué? Urías, en su integridad, no abrió esa carta. Y por no haber abierto esa carta, ¿sabes qué le pasó? Murió. Murió Urías. Pero ¿sabes quién estaba agradado de Urías? Dios. A veces no vamos a poder agradar al hombre, no vas a poder agradar a todas las personas, pero sí nos tenemos que recordar que debemos de agradar a Dios en todo momento, cueste lo que cueste. Joven, busca agradar a Dios en todo momento, cueste lo que cueste. Si tú estás en algún trabajo, buscan agradar a Dios en todo momento, cueste lo que cueste. En donde tú estés, en cualquier situación en donde tú andes, asegúrate que en tu integridad agradas a Dios, cueste lo que cueste. Ve lo que dice Proverbios capítulo 20 versículo 7. Proverbios capítulo 20 versículo 7. La integridad no solamente agrada a Dios, y Dios quiere que yo le sirva en integridad, pero bendecimos a otros a causa de nuestra integridad. Proverbios capítulo 20 versículo 7 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Sabes que Dios bendice tu vida a causa de la integridad? Pero aparte, tu familia y tus hijos ven esa integridad. La integridad no solamente trae bendición hacia nosotros mismos, pero hacia nuestra propia familia.
Y aquí hay dos historias que quiero compartir con ustedes. Una de ellas es de el abogado de Al Capone. Y estas historias las leí recientemente de un libro, pero el abogado de Al Capone se llamaba Eduardo y le decían Easy. Era Eduardo el Tranquilino. Y este hombre que era abogado de Al Capone, y Al Capone era uno de los mafiosos, peores mafiosos que tenía Estados Unidos en los años 1900 y allá en la ciudad de Chicago. Este abogado tenía la fama de ser uno de los mejores abogados de no solamente de la ciudad de Chicago, pero de todo Estados Unidos. El gobierno de Chicago y el gobierno federal habían invertido muchísimo dinero para poder encarcelar a Al Capone y no habían tenido éxito. Por otro lado, Al Capone, que tenía a sus hijos, daba a sus hijos, trataba de darles la mejor educación, trataba de darles los mejores estudios, trataba de darles las mejores cosas, pero sabía Eduardo Easy, el tranquilino, que no era fácil, porque estaba tratándoles de darles una buena educación, cuando por el otro lado Al Capone le estaba pagando a él dinero de la mafia, de vender licor y de vender cosas indebidas. Aún Al Capone le había regalado una mansión, una casa que cubría toda una manzana de la ciudad de Chicago. Recibía dinero, recibía lujos, recibía relojes, recibía muchas cosas este abogado. Los hijos de Al Capone en la escuela, sus amigos decían: hey, ¿no tu papá trabaja para Al Capone? ¿Cómo es que tu papá trabaja para un señor tan malvado, para un señor tan malo? Y entonces, cuando Al Capone escuchaba de sus hijos, que sus hijos le decían: papá, ¿por qué trabajas para ese señor Al Capone? Este señor Eduardo, el abogado, dijo: está bien, voy a hacer lo correcto. Cueste lo que cueste, voy a hacer lo correcto. Y entonces fue ante las autoridades, entregó todo lo que, los datos financieros y todo lo que hacía Al Capone, y encarcelan a Al Capone. Tiempo después, este abogado es acribillado por manos de Al Capone. No él mismo, pero sus trabajadores. ¿Sabes qué? Él dijo: yo voy a dar un buen nombre a mis hijos. Sé que no lo he hecho bien, sé que no he sido la persona perfecta, sé que me he metido en negocios que son malos, pero lo que yo necesito hacer es dar un buen nombre a mis hijos, y no lo estoy haciendo con la manera que estoy viviendo mi vida, y por eso entrega a Al Capone, con el riesgo de perder su vida. La segunda historia que quiero contar es ya más adelante, 20 de febrero de 1942. Y aquí se encuentra una de las batallas durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que hace 2 semanas hablé de la Segunda Guerra Mundial. Otra historia de la Segunda Guerra Mundial. Había un portaaviones, el portaaviones Lexington, en donde estaban en una batalla contra 18 aviones de los japoneses.
En una primera vuelta, varios aviones de este portaaviones derriban a la mitad de los aviones de los japoneses, a 9. Regresan todos estos aviones y un joven que le decían Butch sale en uno de sus aviones y cuando ya los otros 9 aviones japoneses se estaban acercando a este barco, solamente este joven piloto y su compañero de ala estaban lo suficientemente cerca de estos aviones japoneses que decidieron defender el barco. Para colmo de males, las ametralladoras del avión se descompusieron y se trabaron. Y ahora tenía frente de él a 9 bombarderos enemigos. En un acto de heroísmo, este piloto apuntó hacia su avión, hacia estos aviones que venían en contra de él, y pudo derribar a uno, pudo derribar al segundo, se volvió a dar una vuelta, ya no tenía balas en la última pistola que él tenía, y lo que ahora estaba haciendo con sus alas de su propio avión, empezó a tratar de chocar las alas de los otros aviones hasta derribarlos. Pudo derribar a otros 3 aviones más, y esto hizo que retrasara a los japoneses para poder atacar al avión. Finalmente pudieron los otros aviones que llegaron después atacar a los que quedaban. Este piloto salvó al portaaviones, defendió la vida de sus amigos, y por esto le dieron unas medallas de honor. Le dieron la medalla de honor, que es la medalla más importante de los Estados Unidos. Le dieron la medalla también de la Navy Cross. Le dieron la medalla del Purple Heart, corazón púrpura, 3 medallas. Este joven piloto se transformó en uno de los héroes más conocidos de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era Butch, su apellido O'Hare. Nombre que, para honrar su memoria, hoy lleva el aeropuerto de los Estados Unidos en Chicago. Se llama así. El aeropuerto de Chicago se llama O'Hare. Este aeropuerto O'Hare fue nombrado detrás del nombre de este joven que defendió, no importara lo que pasara, no importara si él perdía su vida, él dijo, yo voy a hacer lo correcto. Y a este aeropuerto le pusieron Chicago O'Hare, que es el nombre de este joven. Lo interesante es que, ¿qué tienen en común estas dos historias? Lo que tienen en común es que Butch O'Hare era hijo de Eduardo Easy, de este abogado de Al Capone. En otras palabras, el abogado dijo, yo necesito dar un buen nombre a mis hijos, voy a comenzar a hacer lo correcto. Su hijo vio eso, se integró a las Fuerzas Armadas de la Navy para luchar en la Segunda Guerra Mundial, y él dijo, yo voy a hacer lo correcto como mi padre hizo lo correcto. ¿Sabes que a veces en la presión, a veces en momentos difíciles, a veces en momentos en donde el diablo dice, no te fijes en eso, mira, así va a estar mejor? A veces, a pesar de todo eso, tenemos que recordar, hay un Dios en el cielo que me está viendo, y yo voy a vivir una vida íntegra para Dios. José dijo, yo no puedo hacer esto,
A pesar de donde me metan y termine, yo voy a hacer lo correcto. Lo terminaron metiendo en la cárcel, pero después Dios lo sacó de ese lugar y lo puso como el segundo del reino. ¿Sabes qué? La integridad tiene una buena recompensa. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias